Historia del Tahuantinsuyo María Rostorowski de Diez Canseco. Capítulo 7. Los recursos rentables del Tahuantinsuyo. Para abordar este tema, es indispensable comprender que al no existir dinero en el Estado inca, la riqueza debía apoyarse en la posesión de ciertos recursos que podían ser medidos y contabilizados. Por ello, el gobierno podía planificar sus posibilidades y hacer frente a sus necesidades. ¿Cuál podría ser ese patrimonio que le permitiera dominar y controlar los aspectos económicos y políticos? A nuestro modo de ver, se fundaba en el acceso a tres fuentes de ingreso: la fuerza de trabajo, la posesión de las tierras y la ganadería estatal. El resultado de estas tres tenencias se manifestaba en bienes acumulados en depósitos. Estos bienes en poder del Estado eran la riqueza más preciada, pues significaba disponer de una serie de ventajas, siendo la principal la de controlar la reciprocidad, clave de todo el sistema organizativo andino, y que permitió no solo la expansión territorial, sino mantener el engranaje del régimen. Si un gobierno se encontraba, por cualquier motivo, carente de grandes cantidades de bienes acumulados, no podía hacer frente a las exigencias administrativas ni a las constantes donaciones que la institución de la reciprocidad exigía. En las crónicas consta el asombro de los españoles al ver los depósitos atestados de los más variados objetos manufacturados, sin contar con la subsistencia adecuada, preservadas y numeradas en las cuerdas de los quipu. Los hispanos, con una increíble inconsciencia, malgastaron lo que los naturales habían reunido y conservado con tanto esfuerzo. En páginas anteriores hemos analizado el escaso poderío del curaca del Cusco cuando los chancas atacaron la ciudad. El Inca carecía de dominio sobre los señores vecinos para obligarlos a construir depósitos y a llenarlos de subsistencias. Fue el botín obtenido de los chancas lo que permitió a los cusqueños iniciar su auge y con él gratificar a los señores comarcanos con dones y dádivas que marcaban el establecimiento de la reciprocidad y por ende de su superioridad. La fuerza de trabajo. El enorme interés del incario por tener acceso a la fuerza de trabajo está demostrado en los cómputos poblacionales que se regían por el ciclo biológico. Al ocuparnos de los Hatun Runa, señalamos el hábito andino de clasificar la población por edades y por los trabajos asumidos en cada periodo de la vida humana, tanto en los varones como en las mujeres, siendo la etapa más importante la de los Huacamayoc, con las Auca Camayoc Huarmi, pues eran la gran mayoría de la mano de obra disponible en el Tahuantinsuyo. El segundo esquema, que facilitaba las rápidas encuestas de los Quipucamayoc para conocer el número de habitantes de un señorío, era la división de las macroetnias en Pachaca y Huaranga. Es increíble que este gobierno, a pesar de no conocer la escritura, pudiera poseer cifras y estadísticas demográficas necesarias para cumplir sus objetivos. Los Quipucamayoc o contadores sabían, gracias a sus quipus y sus abacos, calcular la cantidad de moradores divididos por edades y saber cuánta gente era posible retirar de una región para fines administrativos, como por ejemplo enviar Micmac de una zona a otra, cubrir la mita guerrera o la edificación de los grandes centros administrativos, entre otros. Todo este sistema organizativo muestra la importancia de la fuerza de trabajo y las soluciones halladas para su contabilidad y provecho. Murra, 1975, postuló que el llamado tributo, entendiendo la idea dentro de un contexto español, no existió en tiempos prehispánicos, pues toda la utilidad de una parcela de tierra conferida a un Hatun Runa era suya.
En el ámbito andino, el equivalente al tributo fue la fuerza de trabajo organizada por mita o turnos, ya sea para el ayllu, el curaca local, el señor de la macroetnia, las huacas y durante el incario para el Estado. Mano de obra entregada para usufructo del beneficiario en cifras que iban en aumento de acuerdo con la categoría del favorecido. Los incas satisfacían a los señores étnicos con grandes regalos, mientras como compensación tenían la obligación de entregar al Estado fuerza de trabajo y las mejores tierras de un curacazgo. ¿Hasta qué punto las dádivas compensaban el despojo hecho a los curacas en mano de obra y tierras? ¿Era un mero engaño para que estuviesen satisfechos? ¿Los estaban realmente? Es muy factible que un descontento latente existiera entre los jefes de las macroetnias. ¿Qué habían obtenido con la expansión inca? Todos estos elementos debieron crear un desasosiego entre la clase dirigente provinciana y posiblemente fue una de las razones para el colapso tan repentino del incario. La mita reguladora de la fuerza de trabajo. La mita o prestación de servicios rotativa es un concepto muy andino que se emplea para efectuar trabajos ordenados cíclicamente en un determinado momento. Toda obra contenía la idea de mita, de repetición a su tiempo. De ahí que trabajos muy diferentes fuesen ejecutados bajo el sistema de prestación rotativas. Esta forma andina de prestación de servicios se realizaba a diversos niveles en un mismo ayllu, para las faenas comunales, para labrar las tierras del curaca y de la huaca del lugar, pero también en ayuda del jefe de la macroetnia. Durante la hegemonía inca, las tierras del Estado y las del Sol se trabajaban por medio de la mita y de la minca, en son festivo, con música, cantos y comidas a expensas del beneficiario, lo que aligerara las faenas. La mita agraria era distinta a la mita pesquera, y cada uno de estos grupos laborales no intervenía en las ocupaciones del otro. En el señorío de Chincha, los pescadores sumaban 10.000 y entraban al mar por turnos. El resto del tiempo se regocijaban bailando y bebiendo. Los españoles los tildaron de ociosos y borrachos porque no salían al mar a diario y todos juntos. Hemos mencionado en diversas ocasiones a la mita guerrera, que sacaban hombres de los ayllus para formar los ejércitos estatales. Todo trabajo en el mundo andino se cumplía como una prestación rotativa, ya sea para la atención de los tambos, los caminos, los puentes, el cuidado de los depósitos y demás. En cuanto a la mita minera, esta se cumplía como las demás, a nivel de ayllus, del señor local y en última instancia del Estado. El término mita va más allá de un sistema organizativo del trabajo, conlleva cierto concepto filosófico andino de un eterno retorno. Las constelaciones de las Pléyades, llamadas por los españoles como cabrillas, llevaban el nombre de Oncoy, enfermedad. Cuando la mita lluviosa y de colca, depósito, en la época de cosecha y de abundancia, las estaciones se dividían en mita seca y mita lluviosa. La mita diurna sucedía a la nocturna, en una repetición que reflejaba un ordenamiento del tiempo que los naturales conceptuaban como un sistema organizativo cíclico de orden y de caos. La tierra. La tierra era uno de los bienes más estimados en el Tahuantinsuyo, y su propiedad seguía los patrones andinos de la posesión. Los cronistas afirmaron que las tierras se dividían en tierras del Inca, del Sol y de los Hatun Runa o gente del común. Pero este esquema resulta demasiado escueto para conceptos que son más complejos y diversos, como los veremos a continuación en detalle. Tierras del Inca o del Estado.
Esta designación comprende, en primer lugar, a las tierras del Estado en general situadas en todo el Tahuantinsuyo. En segundo lugar, las tierras de los ayllus reales y de las panaca, ubicadas en los contornos de la capital, y por último, en las tierras adjudicadas a un determinado soberano en calidad de propiedad privada, cuyos productos eran las rentas personales del Inca, a diferencia de los ingresos estatales. Una clara distinción se impone entre cada una de estas tenencias, y antes de detenernos en las tierras estatales, es imprescindible averiguar cómo se manifestaba la tenencia de la tierra entre los señores de las macroetnias ante el advenimiento de los incas. Ya dijimos que el tributo no existió como una entrega de productos de la parcela del hombre común, sino como prestaciones de servicios. Dicho en otras palabras, la falta de dinero era reemplazada por la fuerza de trabajo empleada en tierras de quienes debían recibir un tributo. Podía ser el inca, un señor étnico o una huaca. A través de los documentos y archivos sabemos que todo curaca tenía chacras designadas según la función que desempeñaba y que eran cultivadas por mita entre los habitantes locales. Como ejemplo citaremos lo que sucedía en los pequeños curacazgos de Macas y Huarauni, sujetos a la macroetnia Coyeque. Preguntados los indígenas por visitadores españoles en 1571 sobre las tierras cacicales, contestaron que el curaca del lugar percibía los productos de 5 chacras, una de maíz, además de otras de camote, yuca, ají y coca. Todas ellas trabajadas por turnos. Espinosa, 1963. No solamente el cacique subalterno, digamos de Pachaca 100, disponía de tierras cacicales, sino los grandes señores de las macroetnias gozaban del privilegio de tierras diseminadas en todo el territorio bajo su jurisdicción de acuerdo con su categoría y poder. Esto puede ser confirmado con las tierras que el señor de todas las Guaranga de Guarochirí poseía en Quibi, en el valle medio del río Chillón, lugar muy distante de la capital de la etnia. Lo mismo sucedía en el caso del curacazgo de Coyec, donde su señor, el Coyi Capac, disfrutaba de tierras en el pequeño curacazgo Yunga de Quibi, comprendido dentro de su jurisdicción y hegemonía. No se debe confundir esta tenencia con los enclaves o archipiélagos. La presencia de la gente de Guarochirí en Quibi, en calidad de Micmac, fue consecuencia de la conquista del curacazgo de Coyec por el Inca. Cuando se efectuó la dominación cusqueña, una de las primeras medidas adoptadas fue la designación de tierras estatales en las que trabajaba gente local por turnos y era obligación del curaca proveer mano de obra necesaria y vigilar su cultivo. Visitantes enviados desde el Cusco aparecían regularmente y ordenaban el almacenamiento de los productos, decidiendo si debían ser enviados a la capital o a los centros administrativos. El hábito indígena de señalar tierras estatales en cada curacazgo conquistado es confirmado en una información secreta hecha para el Consejo de Indias por el licenciado Joan de Obando, el 2 de enero de 1568. En dicha información se decía que los incas tenían sus tierras en cada provincia trabajadas por los naturales de la región, lo cual era considerado como un tributo. Todo lo cosechado en dichos campos era depositado en los almacenes estatales. La antigua costumbre de que cada curacazgo separe una parte de sus tierras para el Inca y que sea cultivada por la comunidad confirma lo expresado líneas arriba. Otros ejemplos en las tierras llamadas de Huaynacapa, en Macas, en el valle del río Chillón, en ellas cultivaban coca para el Inca
y las muchachas de la comunidad tenían por obligación cosechar las hojas. Espinosa, 1963. Una declaración en el mismo sentido dieron los naturales del repartimiento de los chupaichos, al decir que llevaban a Huánuco Pampa el maíz producido en este valle en tierras del Inca, que ellos beneficiaban. Ortiz de Zúñiga, 1967. Más información sobre tierras del Inca diseminadas en los pequeños curacazgos es nombrada en el detalle en las visitas efectuadas en 1549 y 1553 al señorío de Canta. En cada uno de los pueblos principales, los indígenas respondieron sobre la existencia de tierras estatales. En el Ayllu Canta dijeron que había 19 chacras pequeñas de papa y de cabi, auqui oca, y otra de maíz. Los habitantes de Causo manifestaron no tener tierras del Inca por ser región muy alta y solo cultivar maca. En Carcas dijeron que el Inca pertenecían 10 chacras pequeñas. En Racas, el estado poseía 2 chacras de papa y cabi y 2 de maíz. En Yazo cultivaban una cuartilla de sementera de maíz. En la parcialidad de Locha, 4 eran las chacras de maíz del Inca. En Pinche, las tierras del soberano correspondían a la medida andina de una mati y otro de papas. En Ayas solo trabajaban una chacra de maíz. En Urco, el campo medía media fanega de maíz. En La Chaque solo había media fanega. En Copa, la respuesta fue negativa. En Ixquibamba, las mencionadas tierras correspondían a media fanega de maíz. Sobre Quiso y Cararúa Ayllo no hay referencias. En Carúa se trabaja media fanega de sembradura de maíz y otra de papas. En Vizca, el Inca poseía 3 chacras de sembradura de fanega y media de papa y otras 2 de maíz. Lo anterior es una muestra de la tenencia de las tierras del Inca en un pequeño curacazgo y la existencia en cada ayllu de parcelas estatales. A medida que el estado inca se extendió, sus necesidades también fueron en aumento. Tuvo que encararse entonces el problema de una mayor producción agrícola y por lo tanto de mayores tierras. Una primera medida fue incrementar las tierras designadas al Inca. Una evolución de esto se manifiesta en la relación de Chincha de Castro y Ortega Morrejón, 1974. En donde se nombra al general Cápac Yupanqui como el primer cusqueño que apareció en dicho señorío y que limitó a establecer la reciprocidad entre el Cusco y Chincha. Años después llegó Túpac Yupanqui con su ejército y entre las imposiciones ordenadas señaló tierras estatales. Lo mismo hizo a su tiempo Huayna Cápac, con nuevas demarcaciones de tierras, es decir, que se produjo una ampliación de los campos pertenecientes al soberano. La presencia inca en una provincia consistía en señalar en cada huaranga y en sus pachaca las tierras para el inca cultivada por la gente del lugar. Los frutos y las cosechas se remitían ya sea al Cusco, a Jauja o a Pachacamac, según las indicaciones de los administradores estatales. Una noticia semejante se halla para el valle del río Chillón en la costa central, en Quibi. El primer soberano que apareció por la región fue Túpac Yupanqui, quien se adueñó de las plantaciones de cocales y ordenó fuesen cultivadas por Mitmac. Durante el gobierno de Huayna Cápac, las tierras del Inca se acrecentaron y también su mano de obra. En este caso, por carencia de fuerza de trabajo local, los Mitmac reemplazaron a la gente del lugar de Quibi.
La población original quedó diezmada en una acción punitiva después de que sus habitantes conspiraron contra la salud del Inca por intermedio de los hechizos de una huaca. Descubierto, el curaca y sus hombres fueron enviados al Cusco y ejecutados. Al quedar el pueblo sin varones, el Inca otorgó las tierras a Micmac vecinos, fieles al soberano. La situación en Cochabamba fue similar a la que hemos citado más arriba. Cuando Túpac Yupanqui conquistó la región, se atribuyó ciertas chacras y procedió a una primera designación de Micmac para cuidar de las fronteras. Con el advenimiento de Huayna Cápac, el Inca ordenó el traslado masivo de pobladores, aproximadamente 14.000 Micmac, para intensificar la agricultura en tierras estatales. Tal fue la solución hallada por los incas para incrementar la producción agrícola y obtener de ese modo mayores ingresos. El gobierno sufría constantes presiones para aumentar sus bienes de subsistencia para mantener el engranaje de tan dilatado estado. Las noticias expuestas indican que las tierras estatales podían ser trabajadas de muy diversas maneras. Cuando se trataba de pequeñas parcelas situadas en cada ayllu de un curacazgo, los Hatun Runa cuidaban de ellas. Al aumentar su volumen y transformarse en una producción en gran escala, faltó por lo general mano de obra local y esa carencia fue suplida por el traslado masivo de una población de Micmac para las faenas agrícolas. En las haciendas privadas de los soberanos se mantuvo la fuerza de trabajo ya mencionada, además de un número más o menos grande de llana. Es posible que un modelo de tenencia de tierra distinto al Inca estuviera en la costa y debería ser motivo de mayor investigación en archivos. Hay referencias de que en ciertos valles costeños, como por ejemplo Piura, toda la tierra pertenecía al señor étnico, quien a su vez la repartía entre los hombres del común a manera de arrendamiento. En compensación, los Runa quedaban obligados a entregar parte de las cosechas a su señor. Algo similar sucedía en el Valle de Chincha y de Guarmey, Rostoroshki, 1977. Pruebas de la existencia de dicho sistema de arriendo son las voces mencionadas en el Lexicon de Fray Domingo de Santo Tomás, 1952. Cacay, alcahuala o tributo juntar. Cacani, gui o cacacuni, gui, contribuir, contributo. Cacac, el que contribuye. En cambio, el diccionario de González Holguín, 1952, no contiene ninguna palabra relativa al tributo o tasa, hecho que apoya la hipótesis de que en la costa el sistema de tenencia de la tierra era distinto al cusqueño. Tierras privadas de los incas. Veremos ahora las tierras de los ayllus rurales y de las Panaca que se hallaban en los alrededores de la capital. Pachacútec Inca Yupanqui, después de su triunfo sobre los chancas, dispuso despoblar el contorno del Cusco para proceder a una nueva distribución de las tierras, seguramente para premiar a los que le habían ayudado en la guerra. Las crónicas, pero sobre todo los documentos de archivos, así como los libros de la Real Hacienda del Cusco y los libros parroquiales, mencionan las tierras en poder de los diversos ayllus de los nobles cusqueños. Se puede reconstruir los lugares habitados por ellos, sin embargo, esta redistribución de tierras dejaba a los soberanos supeditados tan solo a los bienes de sus propias panacas, sin una hacienda particular. Es posible que el establecimiento de la propiedad privada correspondiera solo a los últimos soberanos, debido a la limitada expansión anterior del curacazgo del Cusco.
Estas haciendas comprendían tierras de cultivo y también moya o pastos donde se criaban los rebaños de un inca. La primera mención a tales haciendas reales la hallamos en varios documentos que fueron confirmados en uno referente al repartimiento de doña Beatriz Coya, hija de Sauri Túpac, Rostoroshki 1962 y 1970. En dichos testimonios se menciona las propiedades de Viracocha Inca en Caquia y en Jaquijahuana. Pachacútec tomó para sí Tambo, Ollantaytambo y Pisac. Tupac Yupanqui se adueñó de Chinchero, Guayabamba y Urcos. Huayna Cápac se posesionó del uberrino Valle de Yucay y de Quispi-Huanca. Por último, Huáscar tomó para sí Calca y Muina. En el documento del repartimiento de las Coya Beatriz se dice que la hacienda de Huayna Cápac fue trabajada por gente del lugar, además de Mitmac y de Llana, Rostoroshki 1970. En cuanto a la de Tupac Yupanqui, aún existe en Chinchero unos ayllus llamados Yanacona. Eran más conveniente para el soberano la presencia de gente llana con la cual no le ataban vínculos de reciprocidad. Es sorprendente que las collas o reinas tuviesen acceso a la propiedad privada. En los testimonios se mencionan las tierras que pertenecieron a Mama Anahuarque, mujer que fue en su ley del Inca Yupanqui, señor que fue de este reino, Rostoroshki 1962. Lo interesante es que los bienes de la Coya los heredaron sus sobrinos y no la panaca de su marido. Muy poco es lo que sabemos aún sobre el sistema de la herencia en el mundo andino, tema acerca del cual hay mucho por investigar. Para concluir, podemos decir que la distribución de las tierras estatales y su tenencia siguieron el mismo modelo que las poseídas por el señor étnicos. La diferencia consistía en tener una distribución a nivel del Tahuantinsuyo en cuanto a las tierras privadas que se situaban en las cercanías del Cusco. A la muerte del soberano pasaban a propiedad de la momia real, pero en realidad pertenecían en manos de su correspondiente panaca. Tierras de las Huaca. Era una costumbre establecida desde tiempos muy antiguos en el ámbito andino que cada huaca, por pequeña que fuese, tuviera aunque sea un pedazo de tierra, cuyo usufructo sirviese para las ofrendas y sobre todo para la preparación de bebidas para los asistentes a las celebraciones de sus ritos y fiestas. Los documentos sobre la extirpación de la idolatría informan ampliamente sobre la particularidad. Encontramos en los testimonios todo un sistema de tenencia de la tierra aplicado a los ídolos menores, similares, pero ampliado para las huacas importantes, con la diferencia de que estas últimas tenían haciendas más dilatadas, incluso en distintos lugares y valles. Tal era el caso de Pachacamac. En una carta de Hernando Pizarro dirigida a la Real Audiencia de Santo Domingo, decía que la mezquita de Pachacamac recibía el tributo de toda la costa y eran, junto con el Santuario del Sol en el lago Titicaca, los dos templos más importantes del Tahuantinsuyo. La gran influencia religiosa de Pachacamac permitió que el templo perdurase a través del tiempo, y su famoso oráculo debió contribuir a su fama. En algunas crónicas y testimonios indígenas hay referencias a los llamados hijos o mujeres de la Huaca en muy distintos parajes. Así, en Mama habitó, según Dávila Briceño, la mujer de Pachacamac.
Relaciones Geográficas de Indias, tomo 1, 1881. También Ávila, 1966. Nombra a un hijo del dios establecido en la quebrada de Lurín, mientras Santillán cuenta de la existencia de varios hijos, uno de los cuales habitaba Chincha, un segundo vivía en Mala y un tercero en Andahuaylas. Santillán, 1927, Rostoroski, 1970. En el antiguo libro del Cabildo de la Villa de Cañete estaban señaladas las dehesas municipales y entre los campos referidos mencionaban unas chacras pertenecientes a Pachacamac, situadas en Cuiba, Angulo 1921. A la fecha existe una acequia llamada de Pachacamilla en la hacienda de Ciuba, Rostoroski 1978. Estas noticias acerca de tierras otorgadas a las huacas explican la orden dada por los incas de designar tierras para el sol, y este mandato no debió causar sorpresa por ser una costumbre andina. Se repetía con el culto del mismo modelo mostrado en las tierras de los Curaca y posteriormente en las del Estado. Naturalmente que dichas chacras podían ser mayores o menores según las circunstancias, pero el principio era el mismo. En general, las tierras de las huacas eran trabajadas por la gente local. Sin embargo, las tierras de algunos dioses principales y también las del sol podían poseer Mi'kmaq y Llana para cultivar sus campos en el caso que fuesen extendidos. Un gobernante cusqueño podía gratificar a una huaca con nuevas dotaciones de tierras y de servidumbre como reconocimiento de servicios prestados o por un oráculo emitido acertadamente. Un ejemplo es la huaca de Copacabana, que goza de numerosos servidores en la categoría de Mi'kmaq. Podemos también citar un caso sobre la universalidad de las tierras solares, pues en un diminuto curacazgo como la de Huancayo, en el valle medio del río Chillón, existía una huerta del sol con plantaciones de cocales en donde ofrecían las hojas verdes al astro, quemándolas. Espinosa, 1963. Tierras del Ayllu. Cada Ayllu poseía sus propias tierras de cultivo, sus pastos y también sus aguas. Los cronistas informan que todo hombre del común poseía un tupu de tierra y con cada nuevo hijo le era aumentada su parcela. Sin embargo, el tupu, como medida de área, tenía una extensión relativa, pues se contemplaba la calidad de la tierra y el tiempo necesario para su descanso. Dicho en otras palabras, se trataba de una medida relativa que variaba en su extensión, pero era suficiente para la alimentación de una pareja. Rostoroski, 1960. Los miembros de los Ayllu conocían sus linderos y por lo general sus hitos eran cerros, ríos, quebradas y a veces acequias. En los documentos y archivos se mencionan tales mojones. La tierra como remuneración a servicios prestados. En este capítulo sobre la tenencia de la tierra no podemos dejar de mencionar un caso hallado para la costa, en el cual la tierra podía reemplazar el dinero como retribución por un servicio otorgado. Cuando el curaca de Mala necesitaba de mayor fuerza de trabajo para realizar obras especiales, como la limpieza de ciertos canales hidráulicos o el desaguar de una laguna pesquera, solicitaba la colaboración del vecino curaca de Coaillo, habitante del Valle de Asia, y a cambio la facilitaba temporalmente y a título de retribución el uso de ciertas tierras. Este préstamo eventual es muy significativo y no debe confundirse con los archipiélagos o los enclaves. Es posible que en otros lugares también se usara la tierra como recompensa por un favor recibido. El ejemplo de Mala nos sirve para adelantar tal hipótesis.
Una situación especial se dio entre el curaca serrano de los Huambos y el señor costeño de Jayanca. En efecto, el jefe serrano exigía del señor Yunga un rescate por el agua que bajaba de las quebradas altas e irrigaban las sedientas tierras costeñas. Espinosa, 1975. Más información sobre los derechos acuíferos y el pago por el recurso hídrico se encuentra en un documento de Tucumé de 1566. Se trataba de las quejas de dos principales elevadas ante el visitador y oidor Gregorio González de Cuenca por el exceso de tributo que ambos debían remitir a un tercer señor por el agua de un canal secundario que irrigaba sus tierras. Es posible que el jefe de la macroetnia costeña exigiera de los dos principales subalternos suyos alguna forma de retribución por el usufructo del agua, y su imposición era una manera de recuperar el pago expresado en palabras castellanas. Alguna luz sobre este problema nos da el expediente nombrado líneas arriba sobre la retribución del curaca de Mala para con el de Coaillo por su ayuda en fuerza de trabajo. Es de ser exacta nuestra sugerencia, en ciertos casos se usó la tierra como una forma de pago en préstamo temporal para cubrir una deuda contraída. No es posible suponer que de igual manera el tributo del cacique de Jayanca consistiese en un otorgamiento por tiempo limitado de tierras en la zona yunga para ser cultivadas por gente serrana. Golte, 1972. En una interesante visión sobre el trabajo a través del idioma quechua del siglo XVI, encuentra el vocablo arimbasa para expresar una relación de préstamo mutua en la cual una parte de la tierra y la otra del trabajo. Pero en el contexto se indica también que el usufructo era repartido entre las dos partes. En esta última acepción de la palabra existe, como ya señalamos, una relación que hace referencia a que toda la tierra pertenecía al señor étnico y él la repartía a la gente del común. La territorialidad discontinua. El concepto de territorialidad en el ámbito andino tuvo sus particularidades que no podemos por ahora explicar, pero que manifiesta en diversos documentos. Las nociones menos estudiadas y más difíciles de entender son las ideas de espacio y de territorio. Según Godelier, 1978, se llama territorio a la porción de la naturaleza y el espacio que una sociedad reclama como el lugar donde sus miembros encuentran en permanencia las condiciones y los medios materiales necesarios para su subsistencia. Las formas de propiedad de un territorio son parte esencial de lo que llamamos la estructura económica de una sociedad y que constituye la condición legal o por lo menos legítima de acceso a los recursos y a los medios de producción. En algunos documentos hallamos información sobre la tenencia dispersa y discontinua de las tierras de los ayllus o de las pachaca, interfiriendo las chacras de unos ayllus en tierras de otros y en un mismo microclima sin explicación alguna a la situación. Tenemos el caso concreto para el curacazgo de Acarí en la visita realizada en 1593, visita Acarí 1973, Rostoroski 1982. Se desprende del testimonio que las parcelas individuales de sus habitantes estaban diseminadas tanto en el valle de Acarí como en el vecino valle de Yauca. Sin embargo, esta dispersión de tierras era solo para los ayllus originarios, a diferencia de la tenencia aglutinada y en bloque de los campos de los Mi'kmaq
En Acarí se observa que las parcialidades de Anansaya y de Urinsaya no poseían lugares diferentes unos de otros. El mismo caso se halla en la visita y composición de las tierras realizada en 1597 en el Valle de Ica, Guillén y Guillén, 1963. A una conclusión similar llegó Gabriel Martínez, 1981, en su análisis de las mitades mencionadas en la visita de Chucuito, 1567. La más resaltante discontinuidad territorial se encuentra en Cajamarca, en la visita de 1571, 1572 y 1578 a dicha región. Allí las Pachaca y Guaranga poseían chacras diseminadas en lugares pertenecientes a otros ayllus, en un aparente desorden sin que podamos hallar una regla o un motivo para ello. Ver Rostorowski y Renmi, 1992. Camino, 1980. Camino, en su estudio sobre la estrategia de subsistencia andina, ha investigado un cuyo sandía puno y encuentra que el sistema agrícola tradicional tiene la preocupación de minimizar los riesgos y por lo tanto trata de obtener seguridad en el abastecimiento de alimentos. Esa preocupación no solo se expresaría en términos de verticalidad, sino en términos genéricos de diversificación. Así primaría un sentido de horizontalidad en la distribución anual de tierras a las familias campesinas que de ese modo tendrían acceso a diferentes tipos de suelos y de cultivos. Esto explicaría la territorialidad discontinua. Todas estas noticias prueban la necesidad de mayores investigaciones en torno a los diferentes modelos de tenencia de la tierra en el ámbito andino. Una revisión de los documentos de archivos para distintas regiones aportará en el futuro una visión más precisa del problema. Antes de abandonar este tema, se podría comparar el desarrollo agrícola andino frente al de Europa. Allí el conocimiento del acero y del hierro permitió mejorar notoriamente las herramientas y conseguir así la especialización de los cultivos. En el Perú prehispánico, los artefactos de labranza permanecieron rudimentarios. En la sierra se roturaba la tierra con la chaquitaglia, arado de pie, mientras en la costa se empleó la pala llamada yampa, voz transformada en el moderno peruanismo de lampa. Al establecer semejanzas, no se puede obviar los distintos medios ambientales, por ejemplo, el trabajo y el rendimiento en los fértiles y llanos suelos de la Beauque en Francia y las tierras serranas acosadas por la altura, las fuertes gradientes de sus múltiples quebradas, las frígidas punas o los desiertos costeños. Los hombres andinos, con sus escasos utensilios, necesitaron de mucho ingenio para vencer las dificultades ambientales y mostraron poseer bastante inventiva. Esta información está demostrada en los esfuerzos actuales para revivir la antigua tecnología prehispánica con el fin de aplicar a la moderna agricultura. En las fragosas quebradas se construyeron andenes irrigados por todo un sistema de canales acuíferos que no solo impedían la erosión de los suelos, sino que aumentaban y mejoraban las áreas cultivables. Aún existen miles de andenes no utilizados, hoy mudos testigos de todo el esfuerzo del hombre andino por incrementar las tierras laborables. Araujo, 1986 y 1986. En las elevadas tierras alrededor del lago Titicaca, 3.803 metros sobre el nivel del mar, los indígenas idearon la creación de camellones, llamados guaru guaru, que cubren un total de 82
82.056 hectáreas, Ericsson 1986. La variedad de esos elevados campos es impresionante considerándolo la cronología de sus orígenes y de las culturas que los forjaron. Se estima que el sistema se inició en 1000 años antes de Cristo y permitió unir una economía de pastoreo de camélidos junto con el cultivo de tubérculos y diversos chenopodium. Los guaru-guaru consisten en largas hileras de camellones entre los cuales se cultivaban y protegen las variedades de plantas adaptadas a la gran altura. Otro sistema igualmente impresionante son las cocha, usadas también en la Puna a 3.883 metros sobre el nivel del mar y que se hallan en una planicie de unos 256 kilómetros cuadrados. Son depresiones o lagunillas de forma regular que almacenan el agua y las lluvias y en cierto modo vendían a ser chacras hundidas. En estos estanques artificiales se practica una agricultura de secano y tienen una dimensión que varía desde pequeñas cochas hasta la que alcanzan 3.800 metros cuadrados. Poseen un canal de desagüe por donde manejan las aguas. Las cochas siguen siendo utilizadas por los campesinos y en ellas cultivan la mayoría de sus alimentos. Su conservación no solo sirve para humedecer los suelos, sino para abrevar los animales y para uso doméstico. Existe toda una tecnología apropiada para el uso de las cochas y nos remitimos a los autores mencionados. En la costa, diversos sistemas hidráulicos permitían cultivar los deltas de los valles y parte de los desiertos adyacentes. Para conseguir esos adelantos técnicos, los indígenas hicieron gala de profundos conocimientos de hidráulica, obtenido gracias a la observación y a la aplicación de soluciones a los problemas que se les presentaron. Al mencionar el sistema hidráulico costeño, su utilización y aprovechamiento, no podemos omitir el régimen de ollas y su tradicional agricultura que aumentaba las áreas agrícolas en zonas de desierto empleados el agua que afloraba de la capa de subsuelo. Soldi, 1982. Con todos estos conocimientos lograron, a pesar de la carencia de herramientas sofisticadas, mayor producción alimenticia de la que se obtiene en la actualidad. Las áreas cultivadas eran más extensas y se aprovechaban, según los informantes de Ávila, hasta las tierras más próximas a los precipicios. Un mayor trabajo y una especial dedicación compensaban la falta de herramientas. Los cronistas no hallaron poblaciones hambrientas o malnutridas porque en aquel entonces la agricultura gozaba de todo el apoyo y el esfuerzo de la fuerza de trabajo. Es el motivo por el que hoy existe una revalorización de la tecnología andina, de la cual las generaciones presentes y futuras tenemos mucho que aprender. Araujo, 1986. La ganadería. Los camélidos jugaron un papel muy importante en el desarrollo de las culturas andinas, sobre todo en las tierras altas donde solo se cultivaban las plantas adaptadas a la gran altura y donde los recursos alimenticios eran limitados. Las dos especies domesticadas, la llama, lana glama, y la alpaca, lama paco, eran llamadas por los españoles ovejas de la tierra. Otras dos especies silvestres fueron la vicuña y el guanaco. La primera era muy estimada por su lana sedosa, por lo cual era cazada en los Chaco para su esquila y luego dejaba en libertad para no disminuir su número. El guanaco, en cambio, era objeto de caza y estimado por su carne. No hubo en el ámbito andino un animal tan útil como la llama.
Sus usos fueron múltiples. Su lana se empleó para las prendas comunes llamadas abasca. Junto con el algodón en la costa fueron las fibras de la ropa de la gente común, mientras que la lana de vicuña y de alpaca se usó para confeccionar los textiles más finos y lujosos llamado cumbi. La carne de llama secada al sol y deshidratada tenía la ventaja de conservarse fácilmente y se almacenaba en los depósitos en forma de charqui. Igualmente, la consumían fresca y de ello hay evidencias arqueológicas. Existía la costumbre de sangrar a los animales por una vena de la quijada y con la sangre preparaban un potaje especial. Es posible que fuese una costumbre del Collao, pues en el diccionario Aymara de Bertonio, 1956, encontramos la voz su villa, dada a la sangre recién sacada del animal para la alimentación. Rostorowski, 1970 y 1977. De los cueros de los pescuezos de los camélidos confeccionaban el calzado andino y artesanos especializados fabricaban las sandalias para el Inca. Rostorowski, 1977. El resto del cuero era usado en cuerdas y ataduras de diversa índole. La bosta o excremento seco era un buen combustible, muy útil en las tierras altas carentes de árboles y leña. Aparte de los usos mencionados hasta aquí, las llamas eran estimadas como animales de carga. Uno de los motivos de la presencia de extensos rebaños estatales necesarios en la economía del Tahuantinsuyo. Por último, también hubo un empleo de camélidos por motivos religiosos, es decir, la de ofrendas a las huacas y también para los augurios. Guamán Poma, 1936. Dibuja y describe el modo de sacrificar dichos animales. Haciendo un corte al lado del corazón, el sacrificador extraía con su mano el palpitante corazón. Quizás de haber existido camélidos en México, los sacrificios humanos no hubieran sido tan numerosos. Los documentos sobre la extirpación de idolatrías contienen abundante información sobre dichos sacrificios. Los cronistas se refieren a la ceremonia de la calpa, que se efectuaba para conocer el futuro. Antes de morir, Huayna Cápac ordenó a los sacerdotes realizar un vaticinio para averiguar cuál de sus dos hijos, Ninankuyuchi o Huáscar, sería el más venturoso. Los informantes de Ávila contaron de una ceremonia en honor de Pariacaca y de los funestos presagios vistos por un sacerdote de origen yauca, quien predijo al fin de los dioses andinos. Los hatos de camélidos. Acosta, 1940, libro cuarto, capítulo 4, menciona la división de los hatos de camélidos por los colores que tenían. Había blancos, negros, pardos y moromoro, como llamaban a los de varios colores. Además, el cronista decía que los colores se tomaban en cuenta para los diversos sacrificios, de acuerdo con sus tradiciones y creencias. Garcilaso de la Vega, 1943, tomo 1, libro 5, capítulo 10, añade que en los rebaños, cuando una cría salía de color distinto, una vez crecido lo enviaban al hato que le correspondía. Esta división por tonalidades facilitaba la cuenta de los quipu o cordeles numéricos que conservaban el mismo color que el de los animales que contabilizaban. Flores Ochoa, 1981, Palacios Ríos, 1981. La posesión de los hatos de camélidos y de los pastos necesarios siguió las mismas pautas indicadas anteriormente para la tenencia de la tierra. Los ayllus situados en la sierra disponían cada uno de ellos de pastos para sus animales, entre los cuales se hallaban también los animales personales de las parejas de Hatun Runa,
De igual manera existían las dehesas de los curacas locales, de los grandes señores de las macroetnias, de las huacas y por último las moya o pastos especiales del Inca. En Sucyahuilca, lugar situado en las alturas del pueblo de San Damián, en el actual departamento de Lima, pastaban unos rebaños de pachacamac usados seguramente para los sacrificios. Los pastores de tales hatos eran Llana del Ayllu y Azapa, pertenecientes al grupo serrano de los Yauyos, Ávila 1966. Grandes extensiones de las punas estaban consagradas a los rebaños del sol, que por lo general eran blancos, sin contar con los animales del estado. La visita de Garci Díez de San Miguel en 1567 a la provincia de Chucuito es un excelente documento que contiene información sobre la riqueza de dicha región en tiempos prehispánicos. Zona hoy completamente paupérrima debido al uso indiscriminado del recurso ganadero. Un hombre del común podía poseer 1000 cabezas de camélidos y si vemos todo el aprovechamiento que se obtenía de cada llama, efectivamente el bienestar debía ser la regla para todos los habitantes del altiplano. Por su parte, un señor principal como don Juan Alanoca poseía 50.000 animales. En la visita mencionada se anotó la cantidad de ganado de la tierra en algunas parcialidades. Por ejemplo, en Yuli, a pesar de la merma sufrida en los hatos como consecuencia de la conquista y las guerras civiles entre los españoles, aún contaban con 16.846 cabezas, hembras y machos. En Pomata se halló 36.000 camélidos y en Cepita 2.347, cifras muy rebajadas comparadas con las prehispánicas, cuando los pastos ya no alcanzaban para sostener tanto ganado. Murra 1964 hace notar que durante la segunda mitad del siglo XVI el ganado era fácilmente trocado por efectivo u otros bienes, tanto en la economía andina como en la europea. Los españoles se asombraron de hallar en una región aparentemente inhóspita a una población bien alimentada y bien vestida con los signos exteriores de la riqueza. No solo fueron los señoríos de la zona del Collao y Lacustres los únicos que daban un gran énfasis en la cría de camélidos. En toda la sierra de sur a norte del Tahuantinsuyo existieron grandes rebaños. Entre 1533 y 1534, el señor Huanca de Jatunsaya proporcionó a los españoles más de 50.000 cabezas de ganado para el transporte de armas y de víveres para los ejércitos animales que no retornaron a sus dueños. Espinosa, 1972. Durante las guerras civiles entre españoles, ambos bandos usaron camélidos para llevar pertrechos de guerra y municiones, circunstancias que contribuyó a su disminución. El recurso era tan abundante que parecía inagotable y se malgastó sin pensar en el futuro y en el empobrecimiento regional. La presencia de camélidos en la costa. Gracias a documentos de archivos y a trabajos arqueológicos, hoy podemos asegurar la existencia de hatos de camélidos desde tiempos antiguos en el medio ambiente costeño. Según Bonavia 1982, hay evidencias arqueológicas de camélidos, quizá vicuñas, en la costa desde por lo menos 4.000 años antes de Cristo en el área de Paracas, en forma de pellejos de animales silvestres traídos desde la sierra. No necesariamente había que pensar en camélidos obtenidos desde las serranías. La región de Lomas en la costa fue sin duda una zona de encuentro entre costa y sierra, y hasta hace unos años se cazaban guanacos en las lomas de Atiquipa, uno de los lugares con mayor humedad ambiental y donde abundaba este recurso. Los pastos temporales de las lomas podían ser aprovechados
por el hombre como territorios de caza y de recolección desde tiempos muy tempranos. Hay que tomar en cuenta este recurso en las evaluaciones que se hacen de la franja costera del antiguo Perú y de sus habitantes. La arqueología no solo prueba la existencia de camélidos en la costa, sino que su número fue muy superior a lo supuesto comúnmente. La presencia de restos de esos animales en los gavilanes en Guarmey parece normal, ya que en el precerámico final estaban domesticados. De lo hallado y sobre todo por la cantidad de excremento que se ha encontrado, probablemente sirvieron, entre otras cosas, para el transporte. Bonavia, 1982. Shimada, 1985, demuestra la presencia de camélidos en la costa norte del Horizonte Temprano y por la acumulación de excremento y de huesos a partir del Horizonte Medio, hatos de camélidos criados en la costa, el hallazgo de huesos son signos de haber sido beneficiados, permite asegurar que no se trataba del charqui o carne deshidratada traída desde la sierra. En la costa norte las llamas servían para transporte. Además, era una de las principales fuentes de proteínas en la dieta de sus habitantes. También se han encontrado entierros de animales sacrificados a las huacas y a los difuntos. El pastoreo en las lomas no fue solo un recurso de los grupos serranos como en la actualidad, sino que los propios yungas poseían sus rebaños de camélidos. Dada la escasez de pasto en los llanos, es natural que las llamas fueran enviadas a pastar a las lomas durante su época de verdor. En la estación seca en las lomas, los camélidos, a la par que los venados, se alimentaban con las vainas de los algarrobos. Las mismas fluctuaciones en hábitos alimenticios se siguió durante la colonia. Todos los animales importados pasaban una temporada en las praderas o las lomas en la época de verdor y otras en los bosques espinosos de la costa. La sobrecarga de ganado bovino, caballar, mular, caprino y otros en las tierras de temporada está ampliamente documentada en testimonios de archivos y fue responsable de su paulatina disminución, o por lo menos empobrecimiento. Las noticias de los rebaños de camélidos en los documentos de archivos y en las crónicas son dispersas, pero dan una idea afirmativa de su existencia. Cieza de León, 1941, decía en 1547 que en San Miguel de Piura solía haber gran cantidad de ganado que llaman ovejas del Perú. En este tiempo hay muy poca. Si en la región de Piura podía el cronista hacer tal afirmación con mayor razón, hubo hatos en las zonas más frías. Lo mismo se halla en la visita a Jayanca en 1540. En Lambayeque, las torrenciales lluvias de 1578 destruyeron las poblaciones y entre los años se mencionan las pérdidas de llamas y caballos, tanto en la visita al Valle de Acarí en 1593 como en la de Atico en 1549. Se nombran la presencia de camélidos Rostorowski, 1981. A estas noticias añadiremos la información de aviso Rostorowski, 1970, cuyo relato trae datos sobre el señorío de Chincha y entre otros temas indica la prohibición de bienestar carneros y ovejas para comer, pero exceptuaba a los señores de Huaranga. A diferencia de la costa norte, en Chincha se conservaba el ganado de la tierra para el transporte, debido seguramente al intenso intercambio realizado desde dicho Curacazgo con la Sierra del Collao y del Cusco. Los mercaderes daban prioridad al intercambio y a sus necesidades de transporte y por lo tanto conservaban y cuidaban el recurso ganadero. Es posible que la posesión de hatos de ovejas de la tierra estuviese en el poder de los señores y de los mercaderes
y no en manos del hombre del común. Durante el Incario, la ganadería, cuidadosamente administrada por el Estado y cuya existencia quedaba anotada en los quipu, proporcionó al gobierno una abundancia de recursos. Depósitos estatales. Fuerza de trabajo numéricamente importante que laboraba en tierras estatales y extensos pastizales con innumerables hatos de camélidos formaban una inagotable fuente de riquezas para los incas que se traducía en poder. Conseguir un excedente sustancial en la producción agropecuaria no solo servía a la redistribución a nivel estatal y cubría las exigencias de la reciprocidad, sino que confería al gobierno inca una acumulación de bienes rentables que simbolizaban su poderío. Más aún, estos bienes le daban al Zapan inca una superioridad incontestable sobre los señores de las macroetnias que además se habían empobrecido con el auge cusqueño. Por esos motivos, una de las metas de la administración inca fue poseer depósitos repletos de bienes y de subsistencias. Las evidencias del gran número de depósitos gubernamentales son confirmadas con las crónicas y Cobo 1956, tomo 2, capítulo 30, es quien con más detalle lo describe. En el cuidado de los depósitos seguía la misma orden establecida para los sembríos y las cosechas, es decir, que los encargados del cuidado se sustentasen en la hacienda que vigilaban, y lo mismo para los cargadores de los bultos o los conductores de las recuas de camélidos que transportaban de un lugar a otro los bienes acumulados. Para la contabilidad y conservación de los productos se requería de mayordomos, contadores y administradores. El cronista dice que los depósitos se situaban en las cabeceras de cada provincia, en las gobernaciones donde residían los virreyes y en la ciudad del Cusco. Los depósitos del Inca se situaban cercanos a los del Sol, que eran menos. En las Colca se conservaban toda clase de productos manufacturados como armas, ropa rústica y fina, alimentos de los más variados, entre otros. Sabemos a través de documentos de archivos que las hojas de coca se conservaban en canastas de un determinado tamaño. Lo mismo podemos decir del charqui, de perdices y palomas conservados en petaquillas de paja o de madera, así como las frutas secas y los camarones deshidratados. Rostorowski, 1981. Todo lo imaginable se guardaba en los depósitos y a pesar de la conquista española y de las guerras civiles entre hispanos, los naturales continuaron llenando los depósitos como si el gobierno inca existiera, porque suponía que restablecía la paz. Les tomaría cuenta de los bienes producidos hasta entonces. Es así como la Gasca, persiguiendo con su ejército a Gonzalo Pizarro, pudo quedarse en Jauja durante 7 meses, alimentando sus tropas con las subsistencias de los depósitos que, según Cobo, contenían más de 500.000 fanegas. Las colcas se edificaban por lo general fuera de los poblados, en las laderas de los cerros, en los lugares altos, frescos y ventilados. Tenían aspecto de torrecillas edificadas en hileras separadas con el propósito de evitar la propagación del fuego en caso de incendio. Las investigaciones arqueológicas en Huánuco Pampa, conducidas por Morris durante largos años, arrojan interesante información sobre este centro inca y en especial sobre los depósitos estatales. Morris distingue la arquitectura de los depósitos de las otras edificaciones por sus condiciones topográficas, la naturaleza de sus pisos y el umbral elevado de las puertas, ventanas. Concuerdan las observaciones de Morris con las noticias de Cobo en el sentido de estar los depósitos en ringleras siguiendo los contornos de los cerros.
Los incas emplearon diversas técnicas de conservación de los productos alimenticios y según Morris y Thompson, 1985, en las colca estudiadas se pueden comprobar las diferencias de acuerdo a los bienes depositados en ellas. El estudio de almacenamiento en Huánuco Pampa demostró una extraordinaria sofisticación, no solo en el aprovechamiento del clima, sino que ofrece una información cuantitativa que subraya la enorme importancia acordada al acopio de subsistencias por el Estado. Morris, 1981. En el centro administrativo de Huánuco Pampa, Morris contó más de 2000 colca, de las cuales midió unas 800 y excavó 112. Ofrecemos a continuación un corto resumen de sus investigaciones. Las estructuras se dividían en circulares y rectangulares. Las circulares tenían por lo general un diámetro interior de 2 metros a 6,3 metros. Poseía una sola puerta orientada cuesta arriba. Los depósitos rectangulares medían de 3 metros a 5 metros de ancho por 3 metros a 10 metros de largo. Sus puertas, ventanas, eran por lo general dos, una mirando cuesta arriba y la otra cuesta abajo. Las formas circulares de los depósitos estaban generalmente reservadas para la conservación del maíz, y en 6 de estas colcas se hallaron granos de maíz carbonizados. En el suelo pavimentado con piedras se encontró fragmentos de vasijas grandes, lo cual indica que el maíz se guardaba desgranado. En 3 depósitos rectangulares, Morris encontró restos de tubérculos carbonizados. La forma de su almacenamiento difería sustancialmente de la técnica usada para los granos, pues los tubérculos los extendían sobre una capa de paja ligeramente tejida en pequeñas esteras con finas soguillas que posiblemente dejaban circular el aire. Luego amarraban todo con una soga mayor para formar pequeñas pacas o fardos sueltos. En muchos de los depósitos rectangulares se encontraron pisos que sugieren una preocupación por mantener las condiciones ambientales requeridas para la conservación de los tubérculos. Las piedras del suelo estaban colocadas sobre la superficie del piso, de tal manera que quedaba espacio libre entre una y otra. Más aún se hallaron algunos conductos revestidos de piedra que tenían aberturas en el lado de la construcción. Unos miraban hacia abajo y otros miraban hacia arriba, lo que permitía un sistema de ventilación que, cerrando la mencionada abertura con una piedra, se podía controlar. En general, se puede decir que las colcas rectangulares, debido a la situación de sus ventanas, puertas y de los respiradores, podían aprovechar los vientos. Morris analiza también las ventajas de la mejor conservación de los granos y de los tubérculos debido a la gran altura que protegía los productos de los hongos e insectos. La ventaja de las vasijas tapadas libraba el contenido de la presencia de roedores. Por último, el autor señala que Huánuco Pampa era un lugar edificado ex novo por los incas y todo su sistema de almacenamiento era típico de su cultura. La arqueología muestra otros métodos para la conservación de los alimentos en el Perú prehispánico según los diferentes lugares y épocas. Basta conocer las estructuras de Cajamarquilla en el valle del río Rímac, las estructuras de 3 palos en el Bajo Valle de Lima trabajadas por la doctora Josefina Ramos de Cox y el Seminario de Arqueología de la Universidad Católica y los depósitos en el Santuario de Pachacamac, Jiménez Borja, 1970. Una mención aparte merecen los hoyos encontrados por Bonavia, 1982, en el desierto cercano a Guarmey, en la costa. Estos hoyos forrados de guijarros servían para la conservación de productos alimenticios enterrados en la arena, especialmente el maíz.
En la averiguación etnológica con los habitantes del lugar se comprobó que la gente mayor recordaba el método de guardar las corontas en la arena para evitar las polillas. Una confirmación del uso de este sistema se halla en un documento referente a los terribles estragos ocasionados en 1578 por las torrenciales lluvias causadas por la aparición del fenómeno del Niño en aquel año. Las zonas de Lambayeque fue la más afectada y entre las numerosas calamidades que se abatieron sobre los pobladores de los valles norteños, los naturales narraron que el maíz que tenía enterrado en los arenales se pudrió, al igual que los granos conservados en tinajas en sus casas.